Buen día. El día de hoy empezaremos a realizar algunos videos con la finalidad no de explotar o de llevar un tema de manera exhaustiva, sino ver los puntos finos alrededor de temas en específicos. Y vamos a iniciar con una urgencia médica conocida como estatus epiléptico. Me presento, mi nombre es Diego de Jesús García Gallegos y el día de hoy hablaremos de el estatus epiléptico no de manera exhaustiva en el contexto teórico. En este momento lo que vamos a hacer será evaluar el abordaje terapéutico y de manera general me gustaría de una vez proponer ciertas palabras que son claves y que son, podríamos decir, puntos finos para el abordaje de los pacientes que tienen estatus epiléptico. Estas palabras son oportuno y eficaz con el color verde, con el color anaranjado alternativa y con el color morado en aquellos pacientes que se encuentran en contexto crítico. Entonces, de manera inicial podemos ver que yo tengo encerrados algunos puntos importantes basados en ciertos puntos que debemos considerar, como es que exista disponibilidad de los fármacos en el lugar donde laboremos. Recordemos que, pues, al menos aquí en México, tenemos limitación con respecto a fármacos que podemos llegar a utilizar en pacientes que tienen estatus epiléptico. Evidentemente, como pueden ver, no estoy metiéndome en el contexto de definiciones, pero de manera general, uno de los nuevos paradigmas que tenemos en el estatus epiléptico es que los pacientes que lo presenten deben de ser tratados de manera oportuna, ya que el tiempo apremia en esta condición clínica. Ya hemos escuchado y se ha indagado bastante acerca de la importancia que tiene el tiempo en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Hemos escuchado también acerca de que el tiempo apremia en aquellos pacientes que tienen sepsis y que tienen neutropenia. La intervención debe ser rápida. De igual manera, en los pacientes que tienen estatus epiléptico, la intervención debe de ser oportuna, rápida, eficaz, porque mientras no se controlen las crisis convulsivas y pase el tiempo, cada vez será más difícil lograr el control de las crisis convulsivas. Entonces, la primera palabra que vamos a abordar es la palabra oportuno. Y aprovechando, hablamos principalmente de un estudio que se llama Rampart. Como podrán darse cuenta, yo no indagaré en las características del estudio clínico. Simplemente yo les voy a dar de dónde se obtiene la información para que ustedes analicen posteriormente. Aquí lo que me gustaría analizar es la cuestión práctica. ¿Qué es lo que dice Rampart y por qué hablamos del contexto oportuno? En el estudio Rampart demuestra la efectividad que tiene el midazolam intramuscular. Y lo digo con esta pausa, debido a que la administración intramuscular es una administración muy fácil. No necesitamos un acceso venoso y, como se podrán dar cuenta, en ocasiones los pacientes que tienen crisis convulsivas por los movimientos tónico-clónicos es difícil de repente lograr una canalización rápida. Esto es lo que ofrece la ventaja de la utilización del midazolam intramuscular, inclusive tan oportuna que se puede ser administrado de manera extrahospitalaria. La presentación que tenemos es el midazolam, usualmente 15 miligramos en 3 mililitros, y la administración debe de ser de 10 miligramos. Por lo tanto, la presentación viene 15 miligramos, 3 mililitros, entonces lo que tenemos que administrar son 2 mililitros en paciente adulto. El otro componente que también lo puse en verde es el contexto eficaz. Y hablo de eficaz porque otro fármaco que llegamos a utilizar de primera línea
es la fenitoína. Sin embargo, tenemos que tener consideración que debemos administrar este fármaco de una manera efectiva. A veces tenemos un paradigma erróneo que administrar 1 gramo de epamino o la fenitoína es el tratamiento para un paciente que tiene crisis convulsivas, pero más fuera de la realidad no está. La dosis que debemos administrar de este fármaco es de 20 miligramos por kilogramo intravenoso. Por lo tanto, en un paciente promedio de 70 kilogramos, y hablamos de un paciente promedio con un peso ideal, porque recordemos que aquí en México pues la tendencia es la obesidad, pues hablamos de que ya los pacientes tienen más peso. Simplemente un paciente que tiene 70 kilogramos requiere, considerando 20 miligramos por kilogramo, 1400 miligramos de epamina. Por lo tanto, 1 gramo no es suficiente para lograr una dosis eficaz. Podemos ver aquí, por ejemplo, alguien que pesa 70 kilogramos, la dosis es de 1400 miligramos y por lo tanto, si las ámpulas de Bepamil son de 250 miligramos, pues requeriremos hasta 5.5 ámpulas para lograr esta dosis. La manera en que lo administremos será, otro punto importante, es 50 miligramos por minuto. Por lo tanto, considerando que son 1400 miligramos, el tiempo de administración sería entre 30 y 60 minutos. Otros puntos importantes que hay que considerar del Epamil es que no debe de ser administrado con solución dextrosa y tampoco debe de ser administrado con benzodiazepinas porque puede precipitar el fármaco. La otra palabra que es de importancia es alternativa, debido a que usualmente carecemos de segundas opciones eficaces porque estas segundas opciones son de tipo intravenoso, como lo son el ácido valproico intravenoso y el levetiracetam intravenoso. No tenemos usualmente en los hospitales este fármaco, pero si es posible en el hospital donde laboras y tú recibes pacientes en urgencias con estatus epiléptico, tener estos dos fármacos sería bastante interesante para ofrecerles una segunda opción de tratamiento. Es por eso que lo nombro como alternativa. Entonces, ¿sí valdría la pena? Sí. Existe un estudio que se llama el estudio ESET, que salió en Lancet del 2020, en la que compara la eficacia entre 3 fármacos de segunda línea, como son el levetiracetam, la fosfenitoína y el valproato. Y este estudio demostró que efectivamente cualquier opción que llegues a utilizar es de igual de efectivo. La única recomendación en la práctica clínica es que, por ejemplo, si el paciente que llega por estatus epiléptico ya tiene antecedente de consumo de levetiracetam, la mejor opción de tratamiento será utilizar ácido valproico y viceversa. Como podemos ver aquí, podemos observar las dosis recomendadas. Si tenemos la opción de la utilización de ácido valproico intravenoso, la dosis es de 20-30 miligramos por kilogramo. Por lo tanto, en un paciente de 70 kilogramos, que es el paciente promedio como ya habíamos mencionado, la dosis será de 1400 a 2100 miligramos. Y si hay que administrarse en 100 miligramos por minuto, bueno, pues la presentación del ácido valproico es de 500 miligramos en 5 mililitros. Necesitaríamos de 3 a 4 frascos para administrar en 14-21 minutos. De igual manera, la dosis en un paciente de 70 kilogramos, pero de levetiracetam, va de 20 a 60 miligramos por kilogramo, por lo tanto sería de 1400 a 4200 miligramos. Y de igual manera hay que administrarse en más de 15 minutos, por ejemplo. Por lo tanto, habrá que administrar de 3 a 8 frascos, ya que viene una presentación de 500 miligramos por frasco y administrarlo para 20 minutos. De igual manera debemos de considerar el punto de los más importantes en el control del estatus epiléptico. Si no logramos a través del tiempo lograr el control de las crisis convulsivas, es importante tener el siguiente dogma. Los pacientes que tienen estatus epiléptico es importante el control rápido, debido a que si no lo logramos, es un paciente que está en riesgo de presentar
fármaco-resistencia. Por lo tanto, si nosotros determinamos que el paciente no se logra el control de las crisis convulsivas, será importante utilizar fármacos y que son pues fármacos hipnóticos que requerirán manejo avanzado de la vía aérea. Por lo tanto, los pacientes de manera inicial tendrán que llevar la administración de alguno de estos dos fármacos, ya sea midazolam o ya sea propofol. Y también tendrán que ser llevados a una secuencia rápida de intubación. Para la secuencia rápida de intubación tenemos puntos importantes a considerar. Para empezar, la inducción que necesitamos es, si es en midazolam, necesitamos utilizar una dosis de 0.2 miligramos por kilogramo. Por lo tanto, considerando, y recordemos que viene la presentación de 15 miligramos en 3 mililitros, pues realmente 0.2 miligramos por kilogramo requeriremos 14 miligramos en un paciente de 70 kilos, por lo tanto es una ámpula. De igual manera, si decidimos iniciar el propofol y la dosis de carga inicial es de 2 miligramos por kilogramo, para un paciente de 70 kilogramos se representará 140 miligramos por ejemplo. Por lo tanto, una ampolleta que viene de 200 miligramos en 20 mililitros necesitaremos 14 mililitros de propofol para la dosis de carga. Recordemos que para lograr la parálisis rápida y efectiva y con poca duración tenemos la opción de rocuronio y de succinilcolina. Y estos son importantes porque su efecto es rápido y el tiempo que tarda en revertirse el efecto de los mismos pues también es rápido, y es un punto importante que hay que considerar porque desde el momento en el que nosotros damos la inducción con hipnótico al paciente con estatus epiléptico es importante evaluar la presencia de crisis convulsiva. Por lo tanto, utilizar fármacos con duración más prolongada podría sesgar esta observación. Aquí otro punto importante es considerar que las dosis de infusión que utilizamos de midazolam y propofol son muy diferentes a las que utilizamos habitual en otros pacientes críticos. Aquí pongo los ejemplos. Por ejemplo, del midazolam llegamos a utilizar 1 a 5 miligramos por hora de midazolam y en propofol de 1 a 3 miligramos por hora. Y en el paciente que está en estatus epiléptico llegamos a utilizar 0.2 a 0.6 miligramos por kilogramo hora de midazolam y de propofol de 2 a 5 miligramos kilogramo hora. Como podemos ver, inclusive en el propofol hasta el doble de la dosis llegamos a utilizar. Para poner un ejemplo del paciente de 70 kilogramos, recordemos que utilizamos estas infusiones habituales que ya estamos acostumbrados a utilizar, 150 miligramos, que son 10 ámpulas de midazolam en 100 mililitros de solución salina de 0.9%, y el propofol lo utilizamos sin aforar y utilizamos 5 ámpulas para hacer una concentración total de 1 gramo en 100 mililitros. Por lo tanto, considerando un peso de 70 kilogramos, un paciente que se encuentra en estatus epiléptico y que hemos decidido utilizar la primera opción, que es el midazolam, la dosis de infusión será de 9 hasta 27 mililitros por hora. Y el propofol pues será de 14 a 35 mililitros por hora. ¿De qué depende la velocidad de la infusión? Pues va a depender de que nosotros estemos observando que se logre el adecuado control de la crisis convulsiva, pero teniendo en cuenta que estos fármacos tienen efectos secundarios que tenemos que monitorizar. Entre ellos se encuentran efectos hemodinámicos y de igual manera, por ejemplo, en el caso de utilizar el propofol, el síndrome de la infusión de propofol. Las otras opciones que hay que considerar para el paciente crítico es cuando no se logran los objetivos de control a lo largo de las horas o inclusive a lo largo de los días, se puede llegar a requerir lo que se le conoce como coma barbitúrico. En este caso, pues necesitamos utilizar, por ejemplo, el pentobarbital, que más o menos la dosis es de 50, perdón, la presentación es de 50 miligramos por mililitro, y considerando que el pentobarbital se da una dosis de carga de 5 miligramos por kilogramo intravenosa,
pues tendríamos que para un paciente de 70 kilogramos tendríamos la necesidad de administrar 350 miligramos, que representarían 7 mililitros del frasco de pentobarbital. Y para continuar, se necesita una infusión de 1 a 5 miligramos por kilogramo hora. Para un paciente de 70 kilogramos, pues podemos utilizar un frasco de 1000 miligramos en 20 mililitros, aforarlo en 100 mililitros de solución salina al 0.9% y la velocidad de infusión puede ser de 7 a 35 mililitros por hora. Recordemos que cuando llegamos a tomar la decisión de iniciar hipnóticos intravenosos, es importante la monitorización del electroencefalograma con el objetivo de lograr brotes de supresión y de esa manera tomar la decisión de aligerar después de 24-48 horas los hipnóticos intravenosos. Ahora recordemos que a la par de que iniciamos los hipnóticos intravenosos, tenemos que iniciar también los fármacos de base que utilizaremos en el paciente, ya sea iniciar los fármacos que ya utilizaba, aumentando las dosis o agregando dosis de medicamentos adicionales. En este caso, pues los fármacos que más habitualmente utilizamos es el valproato de magnesio y como podemos ver, podemos llevar la dosis de 750 a 2000 miligramos. Aquí están las principales presentaciones, 200 miligramos, 600 miligramos, considerando que queremos llevar a nuestro paciente pues, a una dosis terapéutica alta. La queremos llevar a 2000 miligramos, podríamos utilizar 3 tabletas a lo largo del día de valproato de magnesio de 600 miligramos, estaríamos administrando 1800 miligramos de valproato de magnesio. De igual manera tenemos otras opciones como el topiramato, otro fármaco de amplio espectro anticonvulsivo, en la que la presentación puede ser desde 50 miligramos hasta 100 miligramos y la dosis objetivo máxima es de 100 a 200 miligramos. Otros fármacos que tenemos opción es el uso del fenobarbital oral, un fármaco bastante efectivo, o otras opciones como el levetiracetam, en la que podemos utilizar hasta 1000 a 2000 miligramos. Recordemos que el levetiracetam viene en opción de 500 miligramos tableta, por lo tanto estaremos utilizando de 2 a 4 tabletas al día. Otras opciones también para cubrir los diferentes espectros de anticonvulsivos tenemos la gabapentina, que viene en una presentación de 300 miligramos y podemos utilizar una dosis máxima hasta 900 miligramos. Recordemos que tenemos que tener la consideración de tener en cuenta los efectos adversos de estos fármacos. Recordemos que siempre tenemos que indagar en el motivo por el cual el paciente presentó estatus epiléptico y si efectivamente tiene el estatus epiléptico en primera instancia, porque algunas razones por las que puede existir pseudoresistencia a los antiepilépticos podría ser por un diagnóstico erróneo o por un fármaco no erróneo que se le haya dado al paciente, que haya la presencia de una dosis equivocada, ¿sí? O que existan ciertas características en el paciente que no le permita un adecuado apego a su tratamiento. Bueno, estos son los puntos más importantes que quise abordar sobre el estatus epiléptico. Espero que les sean de mucha utilidad en su práctica clínica y espero que me puedan enviar comentarios acerca de si ustedes consideran que existen otros puntos de importancia a considerar en esta condición clínica. Agradezco mucho su atención.